Mi abuela quiere poseer mi cuerpo para volver a la vida. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por darle clic a un video más. Para los que escuchan este episodio en sus casas, espero estén teniendo una noche muy tranquila, en sus cobijas con esta noche tan nublada. Para el que me está escuchando en su trabajo, muchas gracias por dejarme acompañarte. Hoy les traigo una historia bastante intensa de una oyente que de hecho la está pasando bastante mal, gracias a un ente que no para de asediarla. Es un ente tan insidioso que incluso a mí me dio mucho miedo al momento de leer y redactar su historia. Así que apaguen la luz, pónganse cómodos y pongan atención, que están en terror en tus oídos. Cuando yo tenía 23 años, mi papá atentó contra su propia vida. Fue encontrado por mi mamá una noche que ella despertó en la madrugada y no lo sintió a su lado. Ella me contó que sintió que se pudo girar más en la cama y despertó. Pensó que mi papá había ido al baño y ella se quedó acostada pero despierta, pensando en las cosas que tenía que hacer al día siguiente. Y cuando sintió que pasó mucho tiempo y mi papá no volvía, le extrañó mucho. Así que salió del cuarto para ver si estaba bien del estómago o si necesitaba algo. Fue hacia el baño, pero la puerta estaba abierta y no había nadie en él. Salió hacia el patio para buscarlo, tampoco lo encontró. Fue hacia mi cuarto y cuando abrió la puerta, ahí estaba mi papá. Amor, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Le pasó algo a la niña? Mi mamá, hablando con voz baja, le preguntó eso a mi papá, mientras se acercaba a él. La oscuridad se iba haciendo más clara y pudo ver una cuerda bajando desde una viga del techo, terminando el otro extremo en el cuello de mi papá. Él estaba colgado como a ras de piso, por eso parecía que estaba parado. Su cuerpo estaba viendo hacia mí con el cuello todo estirado, y mi mamá pegó un grito horrible, tan horrible que me despertó. De ahí yo recuerdo que escuché el grito de mi mamá dentro de mis sueños, y reaccioné exaltada, mientras abría los ojos. Estaba toda confundida, me enderecé y vi a mi mamá gritando con mucho miedo en su cara, y frente a ella, mi papá, con sus ojos saltados, la cara morada y el cuello estirado, la boca abierta y la lengua de fuera. Grité tan fuerte como mi mamá cuando lo vi. Ella rápido me dijo que me levantara y nos salimos del cuarto. Bajamos a la sala y llamó a una ambulancia y policía. Me dijo que me quedara ahí y subió al cuarto. Me contó que cuando ella subió e iba a llegar a la puerta de mi cuarto, esta se cerró y empezó a escuchar ruido adentro. Algo como pequeñas risas de mujer y la voz de mi papá como quejándose de dolor, pero casi no se escuchaba. Empezó a golpear la puerta, llamando el nombre de mi papá. Yo la escuché desde abajo, pero no entendí qué hacía, por qué gritaba. Así que me levanté de la sala y fui hacia la escalera. Cuando pisé el primer escalón, escuché mi nombre. Algo lo susurró en mi oído. Era una voz de mujer. Volté hacia atrás con miedo y no había nadie. Estaba totalmente asustada y me fui corriendo subiendo la escalera para ir con mi mamá, que se escuchaba que seguía intentando abrir la puerta de mi cuarto. Cuando llegué arriba, ya había podido abrirla. Me acerqué y vi que ella estaba agachándose para ver a mi papá tirado en el piso. Entré y le pregunté, ¿tú sola lo bajaste? No. Cuando entré, la cuerda estaba desamarrada de la viga y él estaba tirado en el piso. Nos acercamos a ver qué estaba pasando y me dijo, hija, tú vete, no deberías ver esto. Yo quiero estar aquí, le respondí. Cuando nos íbamos a agachar para ver mejor a mi papá, se escuchó un ruido. Bueno, dos. Se escucharon murmullos muy rápidos por todo mi cuarto y seguidos de ellos se empezaron a escuchar como quejidos de mujer. Mi mamá y yo nos asustamos tanto que nos salimos corriendo de la casa a esperar a la policía y a la ambulancia. Empezamos a llorar mucho por mi papá. Yo le cuestionaba a mi mamá por qué él lo había hecho. Ella no me respondía y solo seguíamos llorando. Llegó primero la ambulancia y lo primero que nos dijeron al verlo era que no había nada que hacer. Luego llegó la policía y le hicieron muchas preguntas a mi mamá, pero todo quedó simplemente como un suicidio. Mi mamá no le dijo nada a la policía sobre lo que habíamos escuchado. Unos meses después de que mi papá se quitó la vida, todo se sentía distinto. En casa solamente éramos mi mamá y yo. Tenía un tío que vivía en la ciudad, pero no se llevaba con mi mamá desde hacía muchos años. Y mis abuelos maternos ya habían fallecido, al igual que la mamá de mi papá. Yo pasé mucho tiempo preguntándole si recordaba lo que habíamos escuchado ese día, que me explicara si sabía por qué mi papá hizo lo que hizo. Ella solamente me contó lo que escuchó,
cómo le cerraron la puerta y me dijo que mi papá ya llevaba 2 años yendo con un psiquiatra. Era algo que decidieron ocultarme para que no me asustara. Y empezaron a ir porque mi papá empezó a ver a su mamá fallecida. La primera vez que la vio fue cuando confundió a nuestro perro con ella. Mi mamá y mi papá estaban dormidos con su puerta entreabierta para que nuestro perrito pudiera entrar y salir. Nuestro perro se llamaba Loquillo porque era un perro de esos que nunca se le sacaba la energía. Era negro como la noche y era criollo. Cuenta mi mamá que esa noche la despertó la voz de mi papá diciendo: «Hazte para allá, ya me babeaste la mano». No era la primera vez que escuchaba eso. Era muy normal que Loquillo durante la noche molestara a mi papá. Él no se enojaba ni nada. Ella escuchó cómo él se levantó al baño para lavarse y en ese instante él gritó, pero fue un grito contenido, como si no quisiera que lo escucharan. Eso se le hizo raro a ella, así que se levantó y mientras se acercaba al baño lo llamaba. «Amor, ¿estás bien?», preguntaba mi mamá. Cuando llegó al baño, mi papá estaba sentado en un rincón al lado del lavabo. «Vete, vete», decía. Y justo enfrente de él, sentado viéndolo directamente, estaba Loquillo. Mi mamá lo tomó de los brazos para evitar que de la sorpresa él le fuera a lanzar un golpe y le preguntó: «¿Qué tienes, amor? ¿Qué pasa?». Él se asustó cuando mi mamá lo tocó y dijo: «Es mi mamá, no es Loquillo. Este perro es mi mamá, amor». Mi mamá le dijo a Loquillo que se fuera al piso de abajo y se llevó a mi papá al cuarto. Ya más relajado, él le contó cómo él había ido al baño a lavarse las manos porque Loquillo lo había lamido mucho. Cuando se levantó de la cama, no lo vio, así que asumió que se había metido debajo de la cama como hace siempre. Cuando iba caminando al baño, sintió las pisadas de Loquillo yendo detrás de él, así que volteó y lo que vio fue a su mamá, a mi abuela, que había fallecido tiempo atrás. La vio caminando en sus 4 extremidades con su cara podrida. Solo una parte de su cara era más o menos reconocible. No tenía ojos ni dientes. Tenía pocos cabellos pero muy largos. Y su cuerpo era negro, pero como si tuviera la piel chamuscada. Él gritó, pero se contuvo, no quería asustarnos a nosotras. Así que solo corrió hasta el baño y esa cosa lo estaba persiguiendo y colapsó en ese rincón del baño, donde mi mamá lo encontró. Loquillo sí estaba ahí con él, así que lo imaginó como su mamá debido a que acababa de despertar. Fue lo que pensó mi mamá. Pero hubo más manifestaciones que fueron las que los llevaron a decidir ir por ayuda psicológica primero, y luego fueron derivados con un psiquiatra. La segunda vez que pasó, mi papá estaba viendo la televisión de la sala, mi mamá estaba acomodando sus maquillajes en su cuarto y yo estaba en mi cuarto. Mi mamá estaba sentada en su tocador cuando por el espejo vio a mi papá. «¿Ya terminaste de ver tu película, amor?», preguntó mi mamá, pero él no contestó. Estaba ahí parado viéndola directamente a través del espejo. «¿Estás bien?». Mi mamá volteó a verlo mientras preguntaba, y ahí se dio cuenta de lo pálido que estaba. Tenía hasta los labios morados. «¿Qué pasó?», preguntó mi mamá mientras se levantaba para auxiliarlo. Lo ayudó a sentarse en la cama y él dijo: «Volví a ver a mi mamá». Mi papá siempre tenía que ver una película antes de dormir, ya sea con alguna de nosotras o los 3 juntos, incluso él solo, pero siempre tenía que ver una película antes de dormir, lo relajaba. Mientras él estaba recostado en la sala viendo televisión, escuchó como la puerta de la entrada se estaba abriendo de a poco, como si fuera empujada con el viento. Pensó que alguno de nosotros 3 la debió haber dejado así que solo fue a cerrarla. Se tomó un momento para pararse en la entrada y ver hacia la calle, cuando empezó a escuchar unas risitas de mujer. Se escuchaba que venía de un espacio que hay entre nuestra casa y la casa de al lado. Era un espacio lo suficientemente grande para que cupiera una persona. De hecho, algunos perros callejeros llegaban a usar ese espacio para resguardarse. Mi papá se acercó para ver si era algún vagabundo, intentando quedarse ahí. Mientras más se acercaba, más escuchaba esa risita, hasta que justo antes de voltear a ver dentro de ese espacio, algo gritó: «¡Hijo!». Con el miedo volteó a ver directamente lo que estaba ahí, y era su mamá de nuevo. Esta vez, ella estaba pegada al muro, perteneciente a mi casa. Mejor dicho, estaba clavada de brazos y piernas, con unos clavos grandes. También tenía uno que le atravesaba el pecho. Todo su cuerpo estaba quemado, menos su rostro, que se veía podrido, y con los mismos pocos cabellos largos de la vez pasada. Ella, mi abuela, volteó a verlo y le dijo: «La niña, tu hija, tomará mi lugar, y yo el de ella».
Mi papá estaba sintiendo pánico, pero no podía moverse rápido. La petrificación de su cuerpo no se lo permitía. Solamente podía caminar de manera lenta, aunque le diera la orden a su cuerpo de correr. Y sentía el retumbar de su corazón en todo su pecho, cuello y frente. Cuando llegó al cuarto con mi mamá, intentó hablar. Le fue difícil hacerlo. La mandíbula se le trababa y la lengua se le retorcía. De cuando mi mamá lo ayudó a sentarse en la cama a cuando pudo hablar pasaron unos minutos. Y le contó todo esto a mi mamá. Mi mamá lo recostó en la cama y bajó a ver lo que mi papá dijo haber visto. Y no había nada en ese espacio entre las dos casas. Y la tercera vez que la vio fue lo que los llevó a decidir ir por ayuda psicológica. Esta última vez fue la más aterradora. Es algo que incluso yo presencié, pero no sabía qué estaba pasando. Estábamos los tres cenando, habíamos terminado de platicarnos nuestro día y se hizo un silencio donde todos estábamos comiendo al mismo tiempo. Era un silencio muy pacífico, nada incómodo. De hecho, los tres teníamos una sonrisa en la boca aunque estuviéramos masticando. Y entonces mi papá empezó a toser, se agarraba el cuello, sus ojos empezaron a ponerse rojos y su cara morada con rapidez. Mi mamá se levantó rápido para ayudarlo, pero por más que mi mamá lo apretaba por detrás no servía de nada. Él seguía ahogándose. Mi papá cayó arrodillado al piso tratando de respirar. Tenía sus puños apretados sosteniendo el cuello de su camisa. Lo intenté levantar para ayudarlo y sentarse en la silla, pero se sentía como si hiciera fuerza hacia abajo para no levantarse. Mi mamá intentó ayudarme y en ese momento mi papá salió disparado hacia atrás, patinando con su espalda por el piso como si hubiera sido lanzado con mucha fuerza. Eso nos asustó mucho a mi mamá y a mí, pero corrimos hacia mi papá y ya estaba respirando. Estaba pálido intentando hablar, pero no podía. Nos señaló a su cuello para darnos a entender que estaba lastimado. Mi mamá se llevó a mi papá a su cuarto mientras yo recogía todo. Y durante ese tiempo mi papá le contó lo que pasó a mi mamá y decidieron no contarme e ir por ayuda profesional. Esto fue lo que mi papá vio, su perspectiva. Mi mamá me lo contó mucho después. Él estaba cenando, pasando un bocado que justo acababa de tomar, y sintió como algo apretó su cuello, no dejando pasar el bocado y lastimándolo. Se llevó la mano al cuello y sintió una mano ajena a la de él. Volteó hacia abajo y vio el brazo al que pertenecía esa mano. Recorrió el brazo con la vista y vio a su mamá, parada con todo ese cuerpo quemado. Necesito a tu hija, hijo, por favor, le decía mi abuela. Sintió como mi mamá lo apretaba abrazándolo por detrás, haciéndolo sentir peor. Mi abuela, mientras sostenía su cuello, lo hizo doblegarse al piso jalándolo. Fue cuando se arrodilló. Y mi mamá y yo lo queríamos levantar, pero mi abuela lo jalaba del cuello para mantenerlo en el piso, hasta que lo empujó con mucha fuerza. Al ser algo psicológico se puede curar, pensaban mis papás. Cuando mi papá empezó a tomar medicamentos, se veía mejor. Yo no sabía que los tomaba, pero noté cambios que ahora que sé la verdad hacen sentido. Solo pasaron 6 meses después de que mi papá empezó a medicarse, cuando el suceso ocurrió. ¿Y tú crees que mi papá de verdad estaba enfermo, mamá? ¿O crees que fue la abuela? Nosotras vimos cómo fue lanzado por algo aquella noche. Mi mamá me dijo que sería sincera conmigo, porque era posible que sí hubiera un peligro real. Me contó que cuando mi papá y ella estaban recién casados, mi abuela empezó a decir que veía a mi abuelo, a su esposo. Lo veía en las noches. Cuando despertaba en medio de la noche, lo veía acostado a un lado de ella. Pero no se veía como cuando estaba vivo, sino que era un cadáver podrido y maloliente. En ese entonces mi abuela vivía sola y mis padres iban a visitarla ocasionalmente. Mi abuela nunca quiso venirse a vivir con mis papás, ni tampoco que la llevaran a un centro especial. Ella decía que esa era su casa y moriría ahí. Mi papá la cuestionó sobre sus visiones en la noche y ella dijo que aunque daba miedo al principio, se fue acostumbrando y que sabía que esa aparición era mi abuelo y él nunca la dañaría. Mis papás pensaban que era algo de la edad y ella estaba teniendo alucinaciones, no visiones. Fueron a preguntar a un centro de viejitos y les dijeron que si la persona aún está en sus cabales, esa persona debe autorizar su propio ingreso al centro. Así que no podían internarla para que recibiera ayuda, ya que mi abuela diría que no. Mi papá le ofreció ir por ayuda psicológica y tampoco quiso. Todos los intentos que mis papás hacían para ayudar a mi abuela eran en vano. Ella se rehusaba. Una tarde que fueron a visitarla, encontraron la puerta abierta y llamaban a su nombre, pero no salía de ningún lado. Subieron directo hasta su cuarto, pero no estaba. Siguieron buscando y mi mamá la encontró. Mientras mi papá buscaba dentro de la casa, mi mamá buscaba en el patio. Ella, mi abuela, estaba sentada en una banquita de su jardín y justo debajo de ella un charco de sangre.
Mi mamá gritó llamando a mi papá. Cuando llegó mi papá, ambos se acercaron. Mi abuela tenía las venas de las muñecas cortadas. Llamaron a una ambulancia, pero ya no había nada que hacer. Es por esta razón que cuando las visiones empezaron a ocurrirle a mi papá, fueron rápido con un especialista, ya que podría ser algo hereditario. Pero ni eso sirvió. Él se quitó la vida, al igual que mi abuela. Al pensar mi mamá que podría ser algún problema hereditario, me empezó a llevar con especialistas explicando lo que le había pasado a mi padre y abuela. Los resultados salían bien, pero decían que yo debía estar en observación cada cierto tiempo para estar seguros. Una noche yo salí de mi cuarto, iba a ir por agua y escuché voces en la sala. Era la voz de mi mamá hablando con otra persona. No reconocí la voz. Me agaché para asomarme poquito por el balcón que da vista a la sala y vi a mi mamá sentada en la sala, hablando como si nada con nuestro perro. Ella estaba hablando con Loquillo y él le respondía. Me fijé bien y algo estaba mal con la cara de Loquillo. Se veía que cambiaba sus facciones como con dolor. Pasaba de tener la cara de un perro a tener la cara de mi abuela, alternando ambas formas de la cara. Cédela y tú estarás bien. Alcancé a entender que eso decía esa cosa. No, váyase a descansar. Usted ya no pertenece aquí, respondía mi mamá. O también tendrás que ir conmigo, dijo esa cosa. Nadie irá con usted a ningún lado, dijo mi mamá. Entonces me la llevaré ahora mismo. Y justo cuando esa cosa terminó de hablar, volteó a verme hacia donde yo estaba. Empezó a correr dirigiéndose a las escaleras. Yo me paralicé y solo pude gritar. Mi mamá también gritaba mientras corría detrás de esa cosa. Hija, métete a tu cuarto, métete. Me levanté y el perro estaba corriendo en 2 patas. Poco a poco desaparecía su pelaje y dejaba ver piel calcinada. Esa cosa subió y venía hacia mí. Solo en ese momento pude correr y logré encerrarme en mi cuarto. Se escuchaba un desastre afuera, cosas rompiéndose y azotadas. Mi mamá, pensé. Abrí la puerta un poco para asomarme. Vi a mi mamá hincada fuera de mi cuarto. Estaba rezando y algo estaba lanzando las cosas de la sala hacia el pasillo y el balcón de arriba. Pero no me refiero a cosas pequeñas, no. Lanzaba los sillones, sillas, mesita de centro. Esa cosa estaba lanzando todo eso. No le daba a mi mamá porque la tapaba la pared frente de mi cuarto. Te dije que te metieras, me gritó. Así que volví a entrar y habrán pasado unos 2 minutos más de escuchar cosas azotándose cuando mi mamá tocó a mi puerta. Hija, abre. Ya pasó. Abrí la puerta con desconfianza, pero sí era ella. Me abrazó y noté que casi rompe en llanto, pero se aguantó, así que yo también me aguanté. ¿Qué era eso, mamá?, le pregunté. ¿Por qué Loquillo se ve así? Hija, vienen por ti, pero no voy a dejar que te lleven. Nos salimos de la casa y nos fuimos a un hotel. Antes de salir revisamos y Loquillo no estaba por ningún lado. Ya en el hotel ella me contó qué había pasado. Esto es lo que me dijo desde su perspectiva. Escuché como un tarareo en la sala. Era voz de mujer, pero muy distorsionada. Salí a ver y no había nadie, solo Loquillo acostado en la sala. Fui hacia la cocina para revisar todo y no había nada. Y cuando regresé de la cocina a la sala, Loquillo estaba sentado, viéndome fijamente. No se me hizo raro, yo estaba moviéndome de un lado para otro, y los perros tienden a verte fijamente cuando haces cosas. Fui hacia la puerta de la calle para asomarme por la ventanita y verificar que estuviéramos seguras. Y cuando di la vuelta de nuevo hacia adentro, me caí del susto porque Loquillo estaba parado detrás de mí, pero parado en 2 patas. Parado de esa manera está de mi estatura. Yo me moría de miedo y aunque yo estaba sentada en el piso apoyando mi espalda contra la puerta, él no se movía. No hacía nada más que verme fijamente. Quería gritar pero no podía y en ese momento él habló, pero sin mover el hocico. Solo lo abrió y el sonido salía por ahí. Hablemos, me dijo. Volvió a ponerse en 4 patas y se sentó en el tapete de la sala. Se quedó ahí esperándome para que me fuera a sentar también. Yo no sabía si era real lo que veía o si también iba a empezar con problemas mentales, pero no supe qué más hacer que intentar entender lo que pasaba. Hice mi miedo a un lado e intenté actuar como si esta fuera una situación muy normal. Me levanté lentamente y caminando despacio me fui a sentar en el sillón frente a Loquillo. Mientras yo llegaba ahí, él me seguía con la mirada y me fijé en sus ojos. Eran de una persona. No eran todos negros como los de perros normales. Su iris era el de una persona. Era tan extraño y aterrador. En el momento que me senté, tomé valor y pregunté, ¿qué quieres?
Abrió su hocico y respondió: A tu hija. Eso nunca va a pasar, seas lo que seas, lárgate de mi casa. ¿No me reconoces? Respondió esa cosa, y su cara empezó a transformarse en la de mi suegra, tu abuela. Pero como que le costaba mantenerse así, ya que estaba siendo inestable entre la cara de tu abuela y la del perro. Viendo eso, de verdad pensé que me estaba volviendo loca, y estaba aterrada, pero no podía dejar que esa cosa se diera cuenta. Tú estarás bien si me cedes a la niña. Igual puedo ir por ella en este momento si yo quisiera. Pero quiero que tú, su mamá, me la entregues. Solo tienes que decir sí, ve por ella. Jamás voy a decir eso. Y si tú eres mi suegra, ¿por qué te llevaste a tu propio hijo? Mi familia de sangre tiene que ser tomada para que yo pueda regresar. Por eso no te necesito a ti. Pero puedo hacer que sufras lo mismo que sufrió mi hijo, para que me cedas a la niña. Tú eliges. ¿Por qué te quitaste la vida si querías vivir?, preguntó mi mamá. Solo quería tener familia para tener un cuerpo que ocupar cuando el mío ya no fuera joven. Lamentablemente, mi primer y único hijo fue hombre. Las alucinaciones que tuve de tu suegro fueron las primeras pistas que tuve para saber que mi cuerpo estaba fallando y era necesario terminar conmigo para ocupar el cuerpo de tu hija. Cédela y tú estarás bien. Mi mamá se negó y ahí fue cuando eso me empezó a perseguir. ¿Entonces el alma de mi abuela quiere mi cuerpo?, le pregunté a mi mamá. Sí, respondió, pero primero tenía que llevarse a tu papá para pagar algún tipo de demanda. ¿Pero cómo? ¿Ella hacía algún tipo de brujería o algo? Nunca nos dimos cuenta si ella hacía algún tipo de brujería o algo parecido, pero creo que esto lo confirma, porque ¿de qué otra manera podría hacer todo lo que ya ha hecho?, respondió mi mamá. Estuvimos 2 noches en el hotel, 2 noches donde nada más pasó. Durante este tiempo fuimos a hablar con un padre. Le comentamos todo lo que había pasado y nos dijo que no es posible que esa sea mi abuela, sino un demonio, haciéndose pasar por ella. Nos dijo que ese demonio no solamente me quiere a mí, sino que lo más probable es que quiera acabar con las dos, y solo nos dijo eso para causarnos miedo del cual se alimenta. Nos dijo que rezáramos con mucha fe en la mañana y en la noche. Nos vendió agua bendita y nos indicó que la rociáramos por toda la casa. Dijo que con el tiempo y haciendo esto, ese ente se iría. Yo no estaba muy segura de lo que nos dijo el padre. Yo de verdad siento que esa sí es mi abuela, pero no sé qué pensar ya. Aparte, se me hizo muy raro que nos vendiera el agua bendita. Yo pensaba que era algo gratuito. A Loquillo lo soltamos en la calle, no podíamos soportar verlo, porque aunque él también era una víctima de mi abuela, o ese demonio, o lo que sea, no podíamos verlo sin que nos diera miedo. Sentíamos que cuando nos miraba fijamente en cualquier momento, nos hablaría. Después de que rociamos el agua bendita y rezamos, todo se calmó como 1 mes y medio. Aún así, mi mamá y yo empezamos a dormirnos juntas en su cuarto, por el miedo que aún teníamos. Pero todo empeoró de golpe. Era de noche, alrededor de las 3 de la mañana, cuando escuché que estaban golpeando la ventana que da a la calle. «Mamá, ¿escuchaste eso?», pregunté, pero no obtuve respuesta. Me di la vuelta para darme cuenta que mi mamá no estaba acostada. Puse atención al cuarto y no era el de mi mamá, era el mío. Me desconcerté bastante, intenté bajarme de la cama tan rápido que hasta me caí. ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué hago en mi cuarto? ¿En qué momento subí las escaleras?, me preguntaba a mí misma. Y entonces volví a escuchar el toquido en la ventana. ¿Quién la está tocando? Estoy en el 2º piso. Intenté encender la luz, pero no funcionaba. Intenté abrir la puerta y estaba atascada. ¡Mamá! ¡Mamá!, empecé a gritar. ¡Mamá, ayúdame!, grité con fuerza, pero no recibí respuesta. Me armé de valor y recorrí la cortina. Y lo que vi fue a Loquillo, a mi perro, pero no se veía normal. Estaba parado en sus patas traseras de manera que estaba tocando el pasto de afuera. Y su torso estaba alargado. Se estaba estirando unos 4 o 5 metros. Me estaba viendo a los ojos y tenía en su boca una sonrisa, como cuando los perros jadean y parece que te sonríen, pues así lo estaba haciendo. Tenía sus patas delanteras recargadas en el vidrio de la ventana. Yo grité aún más fuerte, hablándole a mi mamá, pero seguía sin respuesta, y entonces Loquillo se puso a golpear la ventana más fuerte con sus patas. Sus garras sonaban horrible contra el vidrio. Parecía que lo iba a romper. Seguí gritando y tocaron a mi puerta. Yo pensé que era mi mamá por fin. Abrí la puerta rápido y sí lo era. Era mi madre. Mamá, no sé qué pasó, no sé cómo llegué a mi cuarto. Y aquí está Loquillo. Está transformado en algo muy extraño. Y mientras dije todo eso, tomé atención de a poco a la cara de mi mamá. Y sentí el terror más grande que he sentido en mi vida. Incluso más del que estaba sintiendo viendo a Loquillo.
La cara de mi mamá estaba toda cortada. Tenía cortes en la frente, en la boca, en la mejilla, cortes profundos. Me veía y mientras me veía salían lágrimas de sus ojos. Intentaba hablar, pero salían ruidos de ahogamiento de su garganta. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué pasa?», pregunté, mientras yo retrocedía y ella avanzaba. En su mano derecha tenía un cuchillo de la cocina. «Mamá, no. Mamá, ¿eres tú?». En ese momento el loquillo por fin rompió el vidrio, pero no intentó meterse. Solo empezó a reírse como un humano, como una mujer, como mi abuela. Mi mamá se abalanzó sobre mí, pero corrí. La estuve esquivando. Ella de verdad intentaba ir por mí para encajarme el cuchillo, pero sus movimientos eran torpes, como si su cuerpo estuviera entumido, e intentara moverse lo más rápido que pudiera sin éxito. Mientras la esquivaba, intenté abrir la puerta del cuarto, que se había cerrado después de que ella entró, pero fue imposible. Tomé todo el valor que pude sacar y corrí hacia el loquillo. Me lancé hacia él y usé su torso largo anormal para bajar. Ya abajo corrí lo más que pude. Volté hacia atrás y vi cómo Loquillo se me quedaba viendo mientras corría. Corrí y corrí gritando por la calle hasta que unas personas, vecinos que no conocía, salieron de sus casas y me preguntaron qué pasó. Les conté que mi mamá estaba intentando hacerse daño a sí misma. Llamaron a la policía y fueron a mi casa. Yo los acompañé y cuando llegaron mi mamá estaba tirada en el piso. Había muerto. Fue catalogado como suicidio. Se había rebanado el cuello ella sola. Me quedé sin nadie, sola. Estoy viviendo en la casa, no tengo a nadie y llevo meses así. Si se preguntan si siguen pasando cosas en mi casa, sí, así es. Solamente cuando dejo de rociar agua bendita y dejo de rezar. Fui de nuevo con el padre diciéndole que me quedé sola y realmente no fue de mucha ayuda. Me sigue diciendo lo mismo, que es un demonio que quiere llevarme, pero nunca se ofreció a ir a mi casa para revisar, para dar un poco de apoyo ni nada. Solo me vendió más agua bendita y me dijo que siguiera rezando y que en algún punto esa cosa deberá irse. En algo tiene razón. Mientras rocíe agua bendita y rece 2 veces al día no pasa nada, pero se me ha llegado a olvidar hacerlo. Cuando he llegado a no rezar y echar agua bendita, todo eso vuelve. Solo 2 veces ha pasado. La primera vez no eché agua bendita en todo el día porque salí apurada a trabajar. Y regresé noche. Regresé directo a dormir. En la madrugada me jalaron de la pierna hasta tirarme al piso. Me dolió y cuando abrí los ojos, estaban las caras de mi abuela, mi papá y mi mamá debajo de la cama, viéndome y empezaron a hablar diciéndome que me fuera con ellos. Me paré rápido por el agua bendita, la rocié y comencé a rezar. Solo así se fueron. Y la segunda vez fue porque olvidé hacerlo, por la misma razón, el trabajo. En la madrugada se comenzaron a escuchar pasos corriendo por toda la casa, no solo de una persona sino varias, y después tocaron a mi puerta intentando abrirla, empujando con fuerza. Hice lo mismo, rociar agua bendita y empezar a rezar. Y desde ese entonces lo he hecho sin que se me olvide a diario 2 veces al día. De esa manera he podido llevar una vida más o menos normal. Y sobre el loquillo ya no lo he vuelto a ver. No sé si esto termine conmigo algún día. Solo espero que de verdad en algún punto esto acabe y ya no sea necesario protegerme con agua bendita y rezos. Gracias por escuchar mi historia. Espera, tengo un mensaje que dar. Empezaré a publicar de manera más constante. De hecho, empezaré a publicar videos los martes y los sábados en YouTube. Esos serán los días designados y cada historia individual en TikTok, como se ha estado haciendo. Y aparte de las historias que me mandan, empezaré a publicar casos de asesinos, recomendaciones de películas de terror y demás curiosidades de terror. Esto no significa que las historias se terminarán, sino que solo diversificaré el contenido. Así que suscríbanse y denle a la campanita para que les llegue notificación cada vez que suban un video nuevo. Muchas gracias y ustedes sintieron el terror en sus oídos.